Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están sintonizándonos a través de este medio. Queremos agradecer al Señor por su vida, por la oportunidad que nos da también de volvernos a comunicar con esta iglesia al aire. Estamos como iglesia por las casas y como iglesia al aire. Y qué bonita oportunidad para que reflexionemos también en la palabra del Señor. A esta hora yo quisiera invitarles a que leamos una porción en la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Hay un episodio muy interesante que quisiera que compartiéramos. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así tan amedrentados? ¿Cómo? Les dijo: ¿no tenéis fe? Entonces dice que temieron con gran temor y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mis amados hermanos y amigos que nos están viendo y estamos participando, qué bonito que meditemos en la palabra del Señor. Y a esta hora quiero que conversemos un poquito de una situación difícil que los discípulos se enfrentaron en la época que el Señor Jesucristo estaba aquí con ellos en la tierra. El Señor había pasado, como dice la palabra, recorriendo los lugares, las ciudades y todas las casas que podía, haciendo algo, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Acababa de enseñarles lo que es la parábola del sembrador, acababa de explicarle a sus discípulos eso, pero se llegó la noche. Y dice que cuando llegó la noche, ellos tuvieron que irse. Y dice que les dijo a él: pasemos al otro lado. A mí me llama la atención eso, fíjense. Pasemos al otro lado. Y quiero reflexionar de esa invitación que el Señor nos hace. Pasemos al otro lado. Dios, dentro de sus planes, tiene etapas en nuestra vida que nos va caminando. Y a veces nosotros nos limitamos a lo que tenemos alrededor, pero Él nos está invitando a un paso más, a pasar al siguiente lado. Quizás ese lado al que le teníamos miedo, quizás ese lado que las cosas iban a cambiar, quizás ese lado donde Él nos iba a dar lo que están esperando. Estamos como Iglesia Cristiana Josué de Santa Ana y todas sus filiales, hemos proclamado este año como el año del empoderamiento. Y a nivel nacional como Asamblea de Dios hemos coincidido con el año del empoderamiento. Pero Dios quiere empoderarnos, pero hoy nos está invitando: pasemos al otro lado. ¿Cómo vamos a pasar a ese lado? Fíjense que cuando va a haber un cambio de la situación que Dios nos va a dar, hay situaciones que también vamos a enfrentar, valga la redundancia, ¿verdad? Y hay algunas cosas aquí que me llaman la atención. Dice que aquel día llegó la noche y cuando Él les dice: pasemos al otro lado, y habiendo despedido a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. O sea, el Señor subió a una barca y había también con Él, dice, otras barcas. A mí me llamó la atención descubrir que no era una sola barca la que estaba, sino que había más de una barca. Pero Jesús subió a una de esas barcas. Pero dice que estando en medio del mar, se levantó, dice, una gran tempestad de viento. Ahí viene la tormenta. Se levantó una gran tempestad. Ahí el versículo 37 nos está diciendo, y dice que era tal la tempestad que echaba las olas en la barca, se anegaba la barca. De tal manera, dice, que yo me imagino se movía de un lado a otro. Qué terrible ha de ser estar en medio de un mar embravecido. Estar en medio y una barca. ¿Qué hace una barca en medio de un mar embravecido? Se siente ahí como expuesta. Pero mire lo que sucede. Dice que Jesús estaba en la barca. A mí me llama la atención. Jesús estaba ahí en la barca. Dice que estaba en la popa. Estaba ahí durmiendo sobre un cabezal. Él estaba ahí a la vista de todos y estaba durmiendo.
sobre un cabezal. Debemos de entender, amada iglesia, amados hermanos, que si nosotros debemos de pensar en algo en medio de las tormentas de la vida, es asegurarnos que Jesús esté en nuestra barca. La barca se identifica como nuestro corazón, como nuestra vida. Y si Jesús está ahí en la barca, qué seguridad la que Él nos da, y qué es lo que nosotros debemos de cada día pensar, entender, comprender, asimilar y poner en práctica. ¿No será que el Señor está en tu barca y ahí está dormidito? Porque mire lo que sucedió. Él estaba durmiendo sobre un cabezal. Pero ya me llama la atención que dice que cuando Él dormía, cuando Él estaba ahí, ¿cómo es que Jesús puede dormir en medio de la tormenta? Porque Él es nuestra paz. Él es la paz, y ¿sabe qué es lo que Dios quiere? No que durmamos en la tormenta, sino que tengamos tranquilidad mientras las tormentas de la vida se nos vienen. Pero Él dormía allí y dice de que los discípulos le reclamaron, le despertaron. ¿Cómo es que le habrán despertado, verdad? Y le reclamaron y le dice: Señor, que no tienes cuidado de nosotros. Mira, le dice, no tienes cuidado que perecemos. Ellos se sentían que iban a morir, la muerte sentía que les llegaba. Yo me imagino que la crisis era difícil, pero aprendamos lecciones de estos pasajes. Son anécdotas de la Biblia porque son situaciones reales que vivieron los discípulos del Señor. Primero, concienticémonos que las tormentas de la vida nos van a venir. Segundo, asegurémonos que en nuestra barca vaya Jesús, que en nuestro corazón tengamos a Jesús. No que solo vayamos a una iglesia, sino que haya habido una entrega personal de nuestro corazón para con el Señor. Tercero, si Jesús está en nuestra barca, despertémoslo. Él dice que ellos le despertaron. ¿Cómo despertar al Señor? Dice que la oración del justo puede mucho. A Dios lo despertamos con nuestra oración. A Dios lo despertamos con nuestra alabanza. A Dios lo despertamos con la meditación de su palabra. A Dios lo despertamos con la entrega. Tú, porque siendo creyente estás con miedo. Tú, porque siendo creyente estás atemorizado de la tormenta. Despierta al Señor, ahí está en tu barca. Solo háblale, solo dile: Maestro, perecemos. Maestro, estoy atribulado. El Señor quiere oír nuestro clamor. Él quiere oírlo y está dispuesto a ayudarnos. Ellos no vinieron a orar alabándolo, sino que vinieron con un reclamo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Nosotros no debemos de orar al Señor y decirle: Señor, ¿y entonces qué pasó? Mira cómo están las situaciones. No, tenemos que ir en adoración, en alabanza al Señor, sabiendo que el sabio es el Señor. Nosotros solo somos ovejas de su prado, pueblo suyo, y debemos de confiar que Él nos lleva en sus manos. Él le dice: mira, vamos a perecer. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice que ni un solo de nuestros cabellos va a ser tocado. Él tiene cuidado de cada cosa que va a suceder, y por eso debemos encomendarlos al Señor. El Señor se levantó, y no se levantó a regañarlos. Dice que Él se levantó después de que le despertaron, o sea, que oraron. Él se levantó y dice que reprendió al viento y dijo al mar: calla. O sea, reprende al viento y le ordena al mar que se calle y que enmudezca, o sea, que venga la bonanza. Y dice la palabra que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mis amados hermanos cristianos, nosotros somos la sal de esta tierra. Somos la sal de este país, El Salvador. Despertemos a nuestro Señor con nuestra oración. Este es un llamado del Señor a orar. Clamemos, oremos, unámonos. No tenemos que reunirnos ahí, sino que a la iglesia en las casas, el núcleo familiar ahí orando, clamando. Ahí por los medios, póngase de acuerdo a qué hora hacemos cadena de oración. Despertemos a nuestro Señor para que Él venga y reprenda ese viento de tempestad que se ha venido sobre nuestras vidas. Reprenda ese viento que está atormentando nuestra barca, que haga callar el mar que nos está atribulando con tanta situación que a veces nos amedrenta, nos espanta, nos asusta. Oremos al Señor, despertemos al Maestro. Él lo calmó y dice que cuando Él se levanta y responde a la oración de los que iban con Él en la barca, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mire, toda la tormenta de la vida que nos han venido
así como vinieron se van a ir en el nombre del Señor Jesús, porque Él es el que está en nuestra barca. Y nosotros como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, cualquiera que sea la iglesia donde usted se congregue, siempre y cuando sea sana doctrina, usted y yo tenemos la autoridad del Padre para venir en oración en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a pedir? El Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a guiar. Oremos, clamemos para que cese este viento y se haga grande bonanza. Solo que me llama la atención que después que el Señor vino la bonanza, les pasó el examen. ¿Sabe que esa tormenta era un examen para sus hijos? Acababa de estarles enseñando la parábola del sembrador. Acababa de estarles hablando ante las multitudes, y los discípulos luego en la casa estuvieron escuchando al maestro. Le preguntaron qué significa esa parábola. Él se las explicó. Habían estado ahí con él, habían practicado la comunión, se habían reunido. Pero ahora venía el examen de todas esas lecciones y era la tormenta. Porque en medio de la tormenta no le dijeron: maestro, calma la tempestad, no que maestro, que no tienes cuidado, que perecemos. ¿Cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros? Pero Él le dice cómo salieron en el examen. Y ahí, si usted está con su Biblia abierta o quiere leer conmigo, dice el versículo 40, que después del examen de bonanza les dice Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo le dice? ¿No tenéis fe? Son las dos partes de la lección que los discípulos no lograron pasar. Número 1, asustarse. Amedrentarse es asustarse, es atemorizarse. ¿Por qué estáis así amedrentados? El Señor les puso en la balanza el miedo con la fe. Sabe que el miedo se vence con la fe que tengamos puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo les dice? ¿No tenéis fe? Como le dijo a Tomás: tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conocen. Debemos de aprender a confiar en Dios. En estos momentos de las tormentas en nuestra vida, quizás sea la tormenta a nivel mundial, esta pandemia que se ha desatado, quizás sean problemas que estés enfrentando, quizás sean enfermedades que estés enfrentando, no importa la tormenta, si Jesús está en tu barca, Él va a ayudarte. Despiértalo en oración, pero por favor ten cuidado, no te asustes, no te amedrentes, no dejes que el temor te haga sucumbir. Pasa la lección, confía en el Señor, porque tú y yo nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Él está en su trono y Él solo dice y las cosas obedecen. El viento obedeció la voz del Señor, el mar obedeció la voz del Señor. Yo puedo gritarle al mar y el mar va a seguir sacando las olas. Yo puedo hacer lo que quiera y el viento no me va a obedecer, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él tiene la autoridad, y tú y yo estamos en esta tierra para poder expandir esa fe. Armémonos de valor, armémonos de fe, confiemos en el Señor y las tormentas de la vida van a pasar. Entonces dice que se decían uno al otro: ¿quién es este que el viento y el mar le obedece? La respuesta es: Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ya va a pasar esa tormenta, ya va a pasar esa situación, pero no permitas que el miedo te haga sucumbir, no permitas que la fe se te debilite. Este es momento de acrecentar nuestra fe. Por eso, qué bueno que tengamos la oportunidad todavía de podernos comunicar, de podernos hablar y tener esta iglesia al aire y poder tener la iglesia en las casas. No salga de su casa, quédese en su casa, pero quédese leyendo palabra, hablando del Señor, acrecentando su fe. Oye, cuando tenemos la oportunidad de hacer todo eso, pero también de crecer en fe. Oremos al Señor y digámosle que aumente nuestra fe. Padre, buen Dios, gracias. Gracias aún por las tormentas de la vida, porque ellas nos enseñan que tú sigues en tu trono. Esas tormentas nos enseñan que somos débiles, pero tú eres fuerte. Y esas tormentas, después de que pasan, traen bonanza y un gran arcoíris de bendición para nuestras vidas. Oro por cada persona, Señor, que está viendo este programa. Oro por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada amigo incluso, Señor, que está viendo esta palabra. Oramos para que su corazón se abra y tengamos todos entendimiento y el temor huya de nuestras vidas y aprendamos cada día a confiar en tu palabra, en tu amor
y en tu cuidado, Señor, porque a nosotros se nos pueden escapar las cosas, pero tú tienes control de todo. Bendice a cada familia tuya, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a esta nación, bendice, Señor, al mundo entero. Oramos, Señor, por nuestros hermanos diseminados en todo el mundo. Oramos por nuestros misioneros en situaciones difíciles que quizás estén pasando. Oramos por cada hijo tuyo donde quiera que se encuentre, que la mano poderosa tuya esté con ellos y que la fe de ellos pueda crecer. Oramos también por los amigos, para que también sus corazones sean tocados y ellos puedan acercarse a ti confiadamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que a mis amigos les hago la invitación. Tú puedes ser parte de este pueblo de Dios que confía en Dios. Cristo no es una religión, es una relación que debemos de tener con nuestro Dios personal. Si tú quieres abrir tu corazón a Cristo, comunícate con nosotros. Queremos orar por ti, abrimos las puertas de nuestro corazón y te decimos, Dios está con nosotros y no hay tormenta que nos vaya a vencer. Que Dios les bendiga.